Buenas tardes, hoy conversaremos con Luis Enrique Cam sobre El corresponsal del Huáscar, cuya segunda edición está presentando en la Feria del Libro de Lima. Este libro reúne material histórico indispensable para conocer a fondo los hechos ocurridos entre mayo y octubre de 1879, cuando finalmente ocurrió el heroico combate de Angamos el día 8 de octubre, en el que, como sabemos, perdió la vida Miguel Grau Seminario y además fue capturado el monitor Huáscar. Y en este libro, que es el que tenemos aquí delante, se encuentran reunidas las crónicas del periodista Julio Octavio Reyes, quien fue el corresponsal del diario civilista La Opinión Nacional en el monitor Huáscar. Bien, quisiera que antes de explayarnos, y ahí sí quisiera que sea un poco más extenso, pero en este primer punto un poquito más breve, antes de explayarnos describiendo el contenido del libro, que es históricamente invaluable y además muy interesante por el estilo, ¿no?, de estas crónicas, quisiera que nos contaras un poco sobre tu investigación, sobre la primera edición que tuvo el libro en 2015 y sobre el documental que tú también has dirigido y que también salió en 2015. Entonces, brevemente, para poder ceder el tiempo al material que más nos interesa, ¿cómo fue ese recorrido desde el inicio del proyecto hasta el punto en el que nos encontramos ahora? Bueno, muchas gracias por la entrevista, Antonio. Mi interés por conocer los personajes de la historia del Perú me lleva a leer biografías, libros sobre la materia, ¿no? Entonces, llegó a mis manos el libro de Miguel Grau, la biografía de Miguel Grau, escrito por el doctor José Agustín de la Puente, que a diferencia de otras biografías toca el lado humano del personaje, ¿no? Principalmente, ¿no? Y en esa biografía el doctor de la Puente cita unos extractos de las crónicas del periodista a bordo del Huáscar, Julio Octavio Reyes. Eso fue para mí el gran descubrimiento. Yo no sabía que había un periodista a bordo y que había escrito crónicas dentro del monitor durante la campaña naval. Entonces fui a Google a ver si había más información. Había una conferencia que había dado el doctor Héctor López Martínez sobre Julio Octavio Reyes en el año 89. Y él, en este ensayo, que fue parte de su discurso de incorporación al Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, cita ya más extractos de las crónicas de Reyes. Pero cuando yo las leí, realmente a mí me emocionaron, ¿no? por mi sensibilidad hacia los personajes de la guerra con Chile. Entonces fui a la Biblioteca Nacional y ahí fue ya la forma de que yo, podríamos decir, me convencí de que aquí había un material muy bueno para llevarlo a un documental biográfico, y estaba yo seguro que había mucha gente que iba a estar muy interesada en leer las crónicas completas. Entonces, el proyecto nació con estos dos carriles, ¿no? Por un lado, la edición de la compilación de las crónicas de Reyes, y el otro, la realización del documental. Así empieza esta historia, que se termina, digamos, en esa primera edición, el año 2015, en que también se presenta el documental. Tuvo un tiraje de 2.000 ejemplares y luego una reimpresión de 1.000 más. Y ya esta segunda edición ampliada, estamos en el año 2022, 7 años después, con algunos anexos adicionales, ¿no? Una entrevista al doctor José Agustín de la Puente que le pude hacer sobre Grau y el corresponsal, un dossier de fotos y unos perfiles biográficos de algunos tripulantes del Huáscar. Entonces ese es un poco el recorrido que tuvo este proyecto, y que ahora hoy día hemos presentado esta segunda edición. Y antes de pasar a lo central, una pregunta muy simple: ¿cuánto tiempo te tomó esta investigación? Bueno, la investigación fue más o menos 9 meses, 9, 10 meses,
pero principalmente porque faltaba una crónica. Había una crónica que no estaba en la biblioteca, que se refería a la captura del transporte Rima. Durante la campaña naval, el Huáscar y la corbeta Unión capturan un transporte chileno con 250 caballos, 250 hombres, armamento, correspondencia. Este hecho tan importante en la campaña naval lo tuvo que haber reseñado el corresponsal, pero esa crónica no estaba. Entonces, eso fue lo que más demoró. La encontré en un archivo privado y descubrirlo fue un motivo de gran alegría, porque era la crónica que faltaba de las 21 crónicas que escribe Reyes. Excelente. Bien, muy interesante, además de lo que se cuenta en las mismas crónicas del libro, la investigación que tú has realizado, que realmente además es un servicio excelente y oportuno, ¿no? en la ocasión del bicentenario recién ocurrido de la independencia del Perú. Bien, ahora sí quería que pasemos al contenido, que es lo central en el libro. Julio Octavio Reyes registró detalladamente los últimos días de la tripulación del Huáscar, es decir, el desarrollo de los combates, los días, las horas en los que se produjo cada acontecimiento y las consecuencias de esos acontecimientos. Pero no solo eso, sino que además yo observo que la prosa de estas crónicas, y aquí verás que también estoy hablando un poco para mi lado del texto que estás publicando, la prosa de estas crónicas muestra que Julio Octavio Reyes tenía conocimiento sobre lo naval, sobre lo bélico, porque usa un léxico específico, apropiado. Por ejemplo, a veces mide las distancias inclusive, que suelen ser más difíciles de medir en el mar que en tierra, ¿cierto? Y además explica los sucesos ocurridos. Pero al mismo tiempo yo veo que tiene una prosa subjetiva, personal, que exhibe pues toda una experiencia de aventuras y que le da una nueva dimensión a estas crónicas que por supuesto no encontraríamos en un informe, ¿no? En un documento oficial. Nada de eso aparece en una crónica como esta, escrita por un periodista. Y para eso quería traer a colación un ejemplo, que es un fragmento de una carta que le escribe al director del diario La Opinión Nacional, fechada el lunes 14 de julio de 1879, donde dice lo siguiente Octavio Reyes: como las golondrinas que huyen de la tempestad, tuvimos que escapar de la inoportuna visita y cobijarnos en la cámara para salir después, porque la curiosidad y más que todo el cúmulo de variantes destruye la monotonía y hace más alegre la vida a bordo. Bueno, como saben quienes conocen un poco de historia de la literatura, las alusiones a las golondrinas son muy frecuentes, ¿no? en la producción de muchos poetas a lo largo de la historia, en realidad, en diferentes épocas, en diferentes lugares, es un lugar común. Entonces sería interesante, por ejemplo, intentar resolver de dónde tomó Julio Octavio Reyes el interés por estas aves, ¿no? Por tomar un ejemplo, ya que seguramente no se trata de una alusión gratuita, ¿no? Sino que proviene de las lecturas que tiene él, y ya aquí lo estamos observando no solo como cronista, como periodista, sino como escritor, ¿no? Porque tú hablabas en tu presentación, que acabo de escuchar, sobre la buena pluma que tenía Julio Octavio Reyes, y que precisamente ese había sido el motivo por el cual él fue designado como corresponsal del Huáscar. Y por eso quería que empieces contándonos un poco más sobre el propio Julio Octavio Reyes y sobre sus habilidades como cronista, el tipo de persona que fue, su estilo al escribir, que es resultado en parte de esa personalidad del propio Reyes. Le hacen justicia, a juicio tuyo, a la enorme magnitud de las aventuras que atestiguó. Y además, una pregunta que va de la mano con esa primera, ¿no? ¿Advirtió Reyes la totalidad de la magnitud de los hechos que había presenciado o de los que estuvo a punto de presenciar, como la muerte heroica de Grau, que
nosotros muchos años después seguimos recordando, ¿no?, con mucha admiración. Él percibió esa gran magnitud de los hechos que atestiguó. Bueno, efectivamente, él, como mencionas tú, y yo creo que aquel lector que vaya a descubrir el personaje, creo que tendrá esa misma conclusión de que tiene una prosa muy rica, en que él, como acabas de mencionar, exalta los elementos de la naturaleza y en un contexto difícil, bélico, ¿no? Yo recuerdo que cuando él hace la primera crónica con los detalles del zarpe del 16 de mayo, habla que la proa del buque rompe, ¿no?, rompe el mar acompañado de tuninas, ¿no? Las tuninas son los delfines, ¿no? Que cuando recordamos los días iniciales de la cuarentena, que se prohibió la salida incluso de barcas de la bahía de Lima, hizo que aparecieran delfines. Y yo recordé cuando veía los delfines que Reyes los mencionó cuando zarpa el Huáscar del Callao, que fueron acompañados de tuninas. Estos detalles que él describe, ya los describe desde el zarpe, o sea, no fue un proceso de aprendizaje dentro del buque, él ya los tenía, tal vez por su origen del puerto de Huacho, él era huachano, y su formación ya personal, ¿no?, de recrear, de dibujar, de colorear sus crónicas, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo no había reparado en ese bagaje, digamos, cultural que le lleva a utilizar esos elementos para describir, ¿no? Pero me parece que es un buen filo ahí de investigación de sus crónicas. Si él estaba al tanto de la magnitud de los hechos que él estaba presenciando, en parte yo creo que sí, era una guerra naval del Huáscar contra la escuadra chilena, porque se había perdido la independencia en el combate de Iquique, y era solo este buque quien evitaba que las tropas chilenas desembarcaran en territorio peruano. Mientras el Huáscar estuvo en los 5 meses de campaña, ningún soldado chileno pudo desembarcar en territorio peruano, y eso ya en ese momento era una realidad admirada tanto por los peruanos como por los bolivianos y los chilenos. Hay una carta del padre de Carlos de los Heros, un oficial del Huáscar, que la publica Reyes en sus crónicas, que dice: ustedes, los tripulantes de Huáscar, son la envidia del pueblo peruano, ¿no? O sea, había ya un reconocimiento a la labor que estaban haciendo los tripulantes de Huáscar. Ahora, ya la perspectiva que nos da estos 140 años, un poco más, de los hechos, la figura de Grau se engrandece más, y lamentablemente con los hechos que vivimos, ¿no?, en la política doméstica y diaria, ¿no?, figuras como la de Grau pues se engrandecen, ¿no? Y este conocimiento de esta figura del héroe, en parte es gracias a estas crónicas, porque él va a publicar detalles y rasgos que no conoceríamos si no fuese por su labor, ¿no? Un ejemplo para terminar esta respuesta es la carta que le escribe la viuda de Prat, el comandante de la Esmeralda, agradeciendo el gesto que tiene Grau de enviarle las pertenencias, entre ellas la espada, ¿no?, que es el trofeo más codiciado de un combate naval, la espada del comandante del buque rival, ¿no? Esta carta la publica Reyes, me imagino pues con venia, ¿no?, de Grau. Entonces ya la figura de Grau en ese momento era pues de admiración nacional, ¿no? Sí, yo recuerdo también esa carta que leía hace algún tiempo, ¿no?, donde además Grau no solo entrega las pertenencias y, como dices, el sable, ¿no?, de Prat,
que habría sido pues el trofeo más grande que habría tenido Grau, ¿no? Que había pertenecido a su enemigo, sino que además se dirige con un enorme respeto, ¿no?, a la viuda de Pratt, y además lamenta, ¿no?, la muerte de su enemigo, y además de eso lo describe de manera muy elogiosa, ¿no? O sea, él mismo está, digamos, se siente muy honrado, ¿no?, de haberse enfrentado a una persona y a un militar, digamos, cuyas cualidades él mismo alaba, ¿no? Y él mismo admite incluso al inicio de la carta, pues, que eso no será pues, ningún alivio, ¿no?, para el dolor de la viuda de Pratt, que sin embargo se dirige a ella con ese respeto, ¿no?, para mostrarle pues, que él mismo sentía, ¿no?, ese respeto nuevamente, ¿no?, ese respeto por su rival, efectivamente. Bien, pero creo que conforme hemos ido hablando, ¿no?, hemos salido un poco del propio Reyes para pasar a quien es la figura central del libro, ¿no?, que es Miguel Grau. Que Octavio Reyes pues, fue una persona admirable, ¿no?, por su valentía, ¿no?, como periodista para cumplir la función de corresponsal en el Huáscar. Pero aquí la figura heroica central, ¿no?, y de la que todos hablamos es el propio Grau, ¿cierto? Está pues en el centro de estos sucesos y de las crónicas y de la historia misma, ¿no?, del Perú. Entonces, una cosa que es excepcional de Grau y realmente excepcional, quiero decir, en el contexto de la historia del Perú, quiero decir en su totalidad, es que nadie duda del heroísmo de Grau, ¿no? Nadie se atreve pues, a cuestionar la figura heroica de Miguel Grau, aunque por ahí, bueno, se lo acusó de ser traficante de esclavos, ¿no? Y quisiera que tú también respondas a esa acusación, ¿no?, con el conocimiento que tienes sobre la vida de Grau. Entonces yo quería traer a colación precisamente otros textos sobre Grau, pero antes quería saber si quizás quieres pasar a ese punto que mencionaba para que respondas esas acusaciones, un poco para que salgas en defensa de la figura de Grau antes de pasar a lo que quería decir, ¿no? Bueno, el reconocimiento, ¿no?, de la figura de Grau es el momento, yo creo, uno de los hechos más importantes de la campaña naval es el combate de Iquique, ¿no? No solo el Grau que muestra esa pericia, ¿no?, de espolonear a la Esmeralda y hundirla, ¿no?, sino ese gesto de caballerosidad que tiene ese día 21 de mayo de 1879 de ordenar el rescate de los náufragos de la Esmeralda, ¿no? Los códigos de guerra de la época no obligaban a rescatar a los náufragos y Grau ordena rescatar a todos, ¿no? Entonces todos los náufragos fueron rescatados y salvados, ¿no? Incluso Julio Octavio Reyes dice, les dieron ropa de marineros, que era lo único que tenían, ¿no? Dice, no les pudimos dar de comer porque nosotros tampoco habíamos comido, dice, o sea, llega esos detalles. Y este hecho sorprende a la misma oficialidad del Huáscar, ¿no?, que el comandante ordene ese rescate. Entonces, un personaje, ¿no?, que tiene estos gestos en los momentos más difíciles, ¿no? Se dice que la guerra saca lo mejor o lo peor de las personas. En Grau saca lo mejor. Tiene este gesto con la viuda de Pratt, tiene ese gesto con los sobrevivientes náufragos de la Esmeralda, y luego va en rescate de la Independencia, que la Independencia había encallado y estaba siendo ametrallada por la Covadonga, el buque chileno. O sea, dos escenas distintas, ¿no?, que vemos, ¿no? Por un lado un rescate y luego por el otro lado un buque que está ametrallando a los náufragos, ¿no? Entonces, las acusaciones que pueda tener
ya fuera de este contexto, Grau, como por ejemplo lo que mencionas, que siendo marino mercante haya participado en estos hechos, yo creo que no, no condicen a lo que él hace luego. Entonces, una persona que escribe a su esposa preocupándose por la educación de sus hijos, que lamenta la muerte de sus subordinados en los distintos combates, que escribe cartas de consuelo, que no ataca población civil, que no ataca puertos indefensos, que solo se limita a lo estrictamente de la guerra militar contra el enemigo, ¿no? Son hechos que nos pintan al personaje, ¿no? Entonces, es lo que puedo decir un poco en lo que es el personaje y los hechos históricos que van con su vida, ¿no? Claro, creo que es una reivindicación oportuna y necesaria, ¿no? Ahora que estamos hablando de Grau, que creo que se ha reactivado, ¿no? ese conjunto de cuestionamientos, ¿no? que también habría pues que revisar, ¿no? qué base tienen, ¿no? Qué base histórica tienen. Bien, pero lo que yo quería comentar antes, ¿no? Y que hice una pequeña pausa, bueno, para permitirte responder pues ese punto, ¿no? Y que no se quede ahí esa cuestión ahí colgando, era lo siguiente. Como decía, Grau es una figura que reúne, ¿no? al Perú bajo una misma admiración. Y yo quería recordar algunos fragmentos, ¿no? De algunos de los más insignes escritores peruanos del siglo XIX. Por un lado, un fragmento que está en la segunda parte del poema Condolencias Patrióticas de Ricardo Palma, que posteriormente ya fue reunido en el poemario titulado Nieblas, que reunió poemas escritos entre el 1880 y 1906, que probablemente se escribió de esos primeros años, que empieza con los siguientes versos, ¿no? Dice así, los tres primeros versos. Sol de resplandor fecundo, que nuestras pupilas hiere, es Miguel Grau. Una admiración absoluta, una figura lumínica. Y por otro lado, el artículo titulado Grau, de Manuel González Prada, publicado el 25 de mayo de 1889, 25 de mayo de 1889, en el número 107 de la revista El Perú Ilustrado, la famosa revista El Perú Ilustrado, y posteriormente reunido en Páginas Libres ya en el 94, que empieza de la siguiente manera, dice: épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo hombre. Se diría que el alma de todos se condensa en un solo espíritu para encarnar en el cuerpo de un solo individuo. Grecia se personifica en Alejandro, Roma en César, España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar. El Perú del año 1879 no era de Prado, La Puerta ni Piérola, era Miguel Grau. Y es verdaderamente impresionante para alguien que conoce un poco de la historia del 19, ¿no? Historia peruana del 19, es verdaderamente impresionante, ¿no? Que dos enemigos políticos irreconciliables, con puntos de vista además diametralmente opuestos sobre cómo el Perú luchó y fue derrotado en esta guerra, coincidan plenamente en admirar a una misma figura, que es Miguel Grau. Entonces, Grau es más que una figura conocida, un candidato quizás a aparecer pues en los billetes, ¿no? del Perú, es más que un ícono, que un emblema, y es más incluso que un ideal, ¿no? Porque un ideal pues lo puede seguir un grupo u otro grupo, pero reconciliar a los enemigos, digamos, bajo un mismo punto de vista, ¿no? Es algo muy difícil de hacer. Y en este caso pues que Palma y González Prada hayan coincidido, ¿no? En esto es realmente impresionante, ¿no?
Entonces, al contrario que todo eso, Grau ha sido pues un punto de reunión para todo el Perú, cosa que en una nación con tantos conflictos, con tantas dificultades, con tantos puntos de vista encontrados, parecería casi imposible, pero que Grau lo ha logrado. Entonces, ¿por qué crees tú que Grau ha sido más universal incluso que otros héroes? ¿No? Ni mucho menos pues podríamos siquiera intentar una comparación pues con los presidentes o con caudillos, ¿no? No hay pues un punto de comparación. Pero incluso comparado con otros héroes, cosa que me parece que es una comparación muy mezquina, ¿no? Pero creo que podría servirnos, digamos, para plantear la pregunta de esta manera. ¿Por qué Grau ha sido más universal? Ha sido una figura pues incontestable. Y además, ¿qué es lo que ya tú personalmente más admiras de él? Bueno, efectivamente, ¿no? Es llamativo esta coincidencia que tiene González Prada y Palma, pero yo diría que González Prada se queda un poco corto en su descripción, porque Grau no solo fue la esperanza de un país, que es el Perú, ¿no? A lo que se refiere, sino también de Bolivia. La escuadra chilena era casi nula, y por no decir nula, y del Huáscar dependía la suerte de estos dos países, ¿no? Entonces el destino quiere que de un solo hombre dependa tanto, ¿no? Yo creo que eso es un punto, ¿no? Luego, que la causa de la guerra para el Perú es una causa justa, es una causa es una guerra defensiva ante un invasor. No era una guerra de conquista como la hace Chile, ¿no? Entonces eso también le da un elemento de engrandecimiento del personaje, porque no solo es hábil militarmente, navalmente, sino que la causa que defiende a todas luces era justa, ¿no? Entonces eso también. Y además por los hechos que hemos mencionado ya anteriormente, ¿no? Mientras el Huáscar estuvo, dice Basadre, pues fue en el mar, fue como la muralla, ¿no? La muralla en el mar, ¿no? Grau tiene estas virtudes, estas circunstancias que lo engrandecen, pero a tu pregunta, ¿cuál motivo de mi admiración? Yo diría que lo que ya hemos venido mencionando, podríamos agregar otras facetas del personaje. El Grau político. Grau fue diputado, ¿no? Deja su curul para embarcarse. Él no tenía un cargo en Marina en el momento que está en la guerra. Él pide incorporarse. Entonces ahí hay un desprendimiento por la patria. Él deja a sus 8 hijos y su esposa en Lima para embarcarse, sabiendo que la victoria no era posible. Lo que él buscaba era alargar la guerra naval el mayor tiempo posible, pero sabía que el momento que se tuviera que enfrentar con los acorazados chilenos, no podía, por las desventajas que tenía el buque peruano, vencer. Entonces ahí está, ¿no? Ese desprendimiento por la patria. Tiene una posición, pero la deja por un ideal superior, porque sabe que el país lo necesita. Él ya había comandado por varios años el Huáscar, conocía el buque, pero no tenía esa obligación. Entonces se da esos rasgos en el personaje, ¿no? Actualmente vemos pues que es todo lo contrario. La gente busca su beneficio, ¿no? ¿Cuánto me va a redituar esta acción? ¿Qué gano? Todo lo contrario al héroe del siglo XIX. Es un desprendimiento por amor a la patria, poner todo su conocimiento en favor de ella. Es algo que a todas luces pues necesitamos aprender, revalorar más, ¿no? Me salgo un momento del camino para recordar una cosa anterior. Me parece que en los anexos del libro está también incluida una parte de la correspondencia, ¿no es cierto? No estoy seguro si ahora que estábamos hablando sobre la carta que le envía Grau a la viuda de Prat, la señora Carvajal, ¿no es cierto? Carvajal de Prat.
¿Está también anexada en el libro? Está en la carta de Grau a la viuda, está anexada. En una yo lo que hago en cada crónica es hacer una presentación del contexto en que se da esa crónica, y ahí incluyo la carta de Grau a la viuda. Pero en la crónica de Reyes se publica la carta que recibe Grau, ¿sí? Ahí está. Y en los anexos hay cartas ya de los tripulantes del Huáscar después del combate de Angamos, que son cartas que el mismo corresponsal anexa en su crónica. Excelente, entonces queda claro que es una edición, una compilación muy completa. Bien, ya para terminar entonces una última cuestión. Efectivamente, como tú has recordado ahora, Grau no solo fue marino, sino también político, fue diputado por la provincia de Paita, ¿no es cierto? Porque él había nacido en Piura, era piurano Grau. Y esto también puede arrojar luces sobre la actualidad, aunque no quiero hablar ahora de la actualidad, ¿no? Pero sí que puede darnos alguna idea, porque hoy en día muchas personas aseguran, ¿no?, que la convergencia de ambas ocupaciones es inaceptable, ¿no?, que absolutamente nada militar debe entrar en política, ni viceversa, ¿no? Pero estas afirmaciones las hacen muchas veces sin conocer esta parte de la vida de Grau. Y claro, si tú les preguntas ¿qué te parece, no, la figura de Grau? Sí, admirable, ¿no? Pero ¿no?, hay una contradicción, ¿no?, en eso. O quizás es el producto, pues, de entender de manera muy distinta, ¿no?, el presente, el siglo XIX, cuando quizás precisamente debería ser esto lo que no cambie, ¿no? Podríamos plantearlo quizás así, ¿no? Que estos son, pues, valores que deberían ser inalterables, quizás. Por eso justamente quería preguntarte, ¿no?, intentando no acudir al presente inmediato, sino llevar a cabo una generalización un poco más abstracta, tomando como modelo más bien la historia del Perú en general, no solo el momento actual. ¿Piensas tú que los valores más admirables en época de guerra son también los más necesarios en tiempos no bélicos, o en tiempos en los cuales las guerras son muy diferentes a las guerras del siglo XIX? Bueno, yo creo que los valores, las virtudes son permanentes, no cambian de acuerdo a las circunstancias. O sea, el valor, pues, por decir, ¿no?, de la lealtad en tiempos de paz o en tiempos de guerra es valorado. Pero también es verdad que en momentos de crisis es donde son más necesarios estos valores, estas virtudes de las personas, ¿no? En tiempos de crisis no hay mucho margen al error, no hay mucho margen a perder el tiempo. Entonces, pero estas decisiones que toman los personajes que nosotros, en este caso, venimos hablando de Grau, y volvamos al ejemplo de el rescate de los náufragos o en la entrega de los trofeos de guerra, no son producto de una inspiración del instante, sino son producto de una trayectoria de vida. Entonces, no esperemos, pues, que en un momento de crisis una persona que no tiene una trayectoria de vida digamos, ejemplar, impecable, vaya a reaccionar correctamente, ¿no? Está la libertad humana, es verdad también que no vamos a sentenciar a alguien que no sea incapaz de hacer una acción buena, sí, pero lo habitual, lo normal es que una persona que tenga una trayectoria de virtudes en los momentos difíciles actúe correctamente. Eso es lo esperable, ¿no? También puede equivocarse, ¿no? Pero lo que yo, tanto Bolognesi como Grau, que en los momentos de gran crisis responden de una forma, yo lo entiendo así, como un hecho que responde a una trayectoria de vida. Ahora te hago una pregunta adicional, y ahora sí, para terminar. Ayer estaba yo escuchando un conversatorio y en realidad estuve en desacuerdo con varias cosas que se dijeron, pero uno de los ponentes dijo una cosa que yo quisiera saber si para ti es cierta. Yo por lo menos estoy de acuerdo, que es señalar que por el bicentenario de la independencia del Perú, que fue el año pasado,
no se ha realizado, por lo menos las instituciones no lo han realizado. Algunas personas, como por ejemplo tú, han hecho lo que una persona por cuenta propia es capaz de hacer, ¿no? No es lo mismo que pueda hacer pues un instituto, ¿no? O una biblioteca, por intentar recuperar, ¿no? O volver a relatar estos momentos clave de la historia del Perú, y que precisamente el Bicentenario era la ocasión perfecta para hacerlo, y que además era algo necesario. Entonces, ¿a ti te parece que la actividad, por lo menos histórica, ¿no? Ya podemos hablar en otro momento quizás de la actividad literaria, ¿no? De homenajear pues, no sé, a escritores importantes, ¿no? Pero por lo menos en la parte histórica, que es a lo que tú te has dedicado en este libro, ¿te parece que ha sido insuficiente la dedicación que se le ha dado en el Perú a recordar nuestra propia historia en la ocasión del Bicentenario? Yo creo que se pudo haber hecho más, ¿no? Y como referencia podemos tener lo que se hizo por el centenario, ¿no? El centenario de la independencia. Es verdad que las condiciones de la pandemia hicieron postergar muchas cosas. De hecho, el libro también se postergó por el tema de la pandemia. Pero bueno, mira, yo creo que siempre es el buen momento para hacer cosas buenas, y tenemos esos meses que nos llevan hasta el 24, el 9 de diciembre del 24, que podría ser, ¿no?, el bicentenario de la batalla de Ayacucho, como una buena fecha para aprovechar y resaltar los hechos históricos, ¿no? Porque a mí me gusta darle vuelta a esa frase que se dice habitualmente, que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir los errores, ¿no? A mí me gusta darle vuelta a esa frase y decir, el pueblo que conoce su historia podrá repetir sus hazañas, ¿no? Entonces, eso me parece que todavía estamos a tiempo. Tenemos unos meses más hasta el 24 para poder destacar nuestra historia, sus personajes. Bien, no hay que esperar entonces hasta el Bicentenario, que seguramente ninguno de nosotros podrá ver en vida, por lo menos. Bien, muchas gracias a Luis Enrique Cam por la entrevista y por la excelente y muy pertinente, por cierto, por la ocasión del Bicentenario, labor de historiador que has realizado en este libro, El corresponsal del Huáscar, que ya tiene su segunda edición. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Andrés.